acuerdo con un diseño establecido a partir de normas técnicas internacionales. Adicionalmente a eso, pues el resultado de aprendizaje va a ser instalar el cableado estructurado bueno, de la red inalámbrica de acuerdo con las normas y los estándares de cableado y seguridad vigentes. ¿Listo? Las temáticas que vamos a manejar, pues digamos durante el día de hoy, únicamente vamos a hablar de las redes inalámbricas, de lo que son tipos, topologías, componentes, características, medios. Ya pues más adelante vamos a hablar de lo que son las tecnologías, los estándares y las normatividades que tienen las comunicaciones inalámbricas. Vamos a tocar también lo que son materiales, equipos y herramientas para llevar a cabo estas comunicaciones inalámbricas. ¿Listo? También lo que es el espectro electromagnético, lo que son antenas. Vamos a mirar pues los software que hay de simulación. Igual pues digamos son los dos que tengo hasta el momento. De igual manera pues voy a validar si de pronto hay alguna otra herramienta para que hagamos prácticas. Y ya pues vamos a tocar lo que es el tema de la seguridad de las redes y por último pues realizaríamos el diseño de una red inalámbrica, pues por ahora solamente en el simulador Packet Tracer. Porque es que el problema es el siguiente. Digamos con ustedes, nosotros tenemos desde el 13 de abril hasta el 27 de junio. Por ahora nos han confirmado que las clases virtuales van hasta el día 31 de mayo, ¿sí? Pero entonces si miramos después del 31 de mayo, está, hay ni siquiera porque hay 3 festivos seguidos. Entonces miremos acá, abril, mayo. Entonces en mayo, el lunes. En mayo hasta el 31 vamos a manejar las clases así, es lo que nos ha informado el SENA. Y de aquí entonces junio tendríamos el 1 de junio y el 8 de julio, si ya nos autorizan por esencial. Entonces pues ahí intentaríamos hacer práctica con los equipos que haya. Sí, porque el 15, el 22 y el 29 son festivos. Hay 3 festivos seguidos en el mes de junio. Y bueno, el 29 no de pronto no está dentro del trimestre, pero sí el 15 y el 22. Y son 2 clases que pues perderíamos, ¿sí? Entonces, pues si nos autorizan entre el día lunes primero y el día lunes, entre el día 8 y el 1 de junio, haríamos prácticas ya con los equipos que se encuentran allá. Yo no les estaba compartiendo la pantalla, qué pena con ustedes. Listo, entonces sí, les estaba comentando pues que inicia el 13 de abril y hasta el 27 de abril, ¿sí? Pero entonces tenemos esos festivos que son en... Exacto. Pero nos autorizaron que las clases fueran virtuales hasta el 31 de mayo, por el tema pues de lo del coronavirus que para nadie es un secreto. Y ya pues tendríamos disponibles 2 fechas en junio para hacer prácticas con equipos que están allá en el SENA. Entonces, si se puede y si podemos trasladarnos y si ya de pronto se establece como todo un poco, pues haríamos las prácticas en estas 2 fechas, ¿sí? Pero por ahora lo que vamos a manejar es el software Packet Tracer. ¿Listo? Listo, entonces, Profe, pregunta. señor, Cisco. señor, Creo que todos estamos en ascuas con Cisco. Pero esto es de ¿por qué? activos, ¿no? Sí, Sí, pero no, pues igual necesita tratemos la de misma fuerza, no pero... mezclar. Sí, Ok. porque yo me quedo re perdida. Activos lo tenemos el viernes, ¿no? Exacto, activos tenemos el viernes. Entonces intentemos no mezclar, ¿sí? Porque si no después, pues digamos, sí vamos a hacer unas prácticas y va a ser configuración de un router, un switch y que conectemos entre equipos inalámbricos y eso, direccionamiento y todo eso, ¿sí? Pero entonces quiero que de pronto no me reúnan una cosa con la otra. Obvio sí, vamos a necesitar
de cierta temática de activos para reforzar también lo que es inalámbricas. Bueno, ya digamos que entró el tema de activos. Entonces ya, en activos, la idea es, el día viernes vamos a hacer un repaso de todo, ¿sí? Un repaso muy breve para poder iniciar, ¿sí? Entonces, pues la idea es que si ustedes tienen dudas, preguntas, que les quedó faltando algo, me vayan informando. Con eso, pues el día viernes las respondemos todas y cada una de ellas, porque vamos a empezar con el direccionamiento y es un poco, no es complicado, sino es algo de pronto un poco de más cuidado, ¿vale? Entonces eso. ¿Listo? Ahora continúo, pues digamos, estas son las temáticas que vamos a ver sobre el curso. Ya digamos pues las reglas del juego, ya establecimos que iniciamos entonces clase a las 6:30 y allí pues no, para no salir tan tarde, ¿sí? Para no terminar tan tarde. Ya digamos pues cuando estemos ya físicamente allá, pues ustedes saben, se iniciaría a las 6:20. Si después de eso pues llegan tarde, viene el retardo. Si tienen alguna situación o algo, pues ustedes pueden informarme, ¿sí? Digamos, yo lo de, digamos, las fallas ahorita por lo virtual, pues si tienen algún inconveniente con el internet y eso, yo de igual manera pongo la falla, decirlo así, con la excusa de que no tenía internet, se le dañó el computador, no había luz, muchas cosas. Entonces, pues, si tienen problemas, avísenme, ¿sí? Entonces, bueno, listo, muchachos. Entonces, pues, iniciemos ya con la temática. Entonces, vamos a iniciar con algo muy general de las redes y ya luego vamos a volver a lo específico de las redes inalámbricas. Entonces, pues, básicamente las telecomunicaciones tienen pues la misión de transmitir información en el menor tiempo posible. ¿Listo? Para ello, pues, hay varias técnicas con el fin de optimizar pues este tipo de comunicaciones. ¿Listo? Las redes de comunicaciones, pues una red es un conjunto de interconexión que hay entre los dispositivos. Al igual que en las redes cableadas, pues también lo hay en las redes inalámbricas. ¿Listo? De hecho, pues nosotros redes inalámbricas totales hay muy pocas, ¿sí? Que no requieran de un dispositivo alámbrico, de un cableado, pues son muy pocos, que ya los vamos a ver. Al igual que en las comunicaciones cableadas, mantiene los mismos elementos de la comunicación, que son el emisor, el receptor, el mensaje y el código que se maneja. Lo único que cambiaría allí es el canal. Entonces, ya que hay canales de cobre, de fibra y los canales inalámbricos, ¿sí? Los emisores y los receptores van a ser los mismos dispositivos, solamente que lo que cambia es la tarjeta de la configuración que tengan los equipos. Para lo que son los idiomas, también pues maneja varios protocolos para poder realizar las comunicaciones. ¿Listo? Tipos de redes. Entonces, pues las redes, hay clasificación de redes por cobertura y por topología. Entonces, por topología. Entonces, ¿qué es la topología? La topología es la distribución física que tienen para conectar los equipos en la red. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos la topología anillo. Están interconectados todos los nodos o todos los dispositivos. Está el bus, que ya son, digamos, topologías que casi no se usan. Lo que es estrella, digamos, en cuestiones inalámbricas, la mayoría de topologías pues es estrella, que cada dispositivo se conecta por aparte hacia el, digamos, el acceso inalámbrico, ¿sí? Árbol, también pues hay la topología árbol para las comunicaciones inalámbricas y alámbricas, digamos, es algo como mixto, ¿listo? Está, bueno, la topología en malla, la topología mixta, y ya, digamos, están por cobertura que vienen entonces los tipos de redes. Entonces, PAN son las redes personales que nosotros tenemos. O sea, son redes, digamos, con respecto a lo inalámbrico, son las WPAN,
Entonces son redes que se conectan a través de Bluetooth, infrarrojo, sin la necesidad de ningún cable. ¿Listo? Está la LAN, que es la red de área personal, ¿sí? Pues es, digamos, una porción de red pequeña para una empresa. ¿Listo? Está la MAN, que es la red metropolitana, que es para conexión de algunas ciudades que no, pues que no llegan los medios cableados, ¿sí? Y la W1, ya entonces, pues es la red de área mundial, que es la que nos ayuda a comunicarnos a nivel mundial con todos los demás. ¿Listo? Entonces acá ya empezamos a lo que es la introducción de las redes inalámbricas. Entonces, ya digamos, ¿qué es una red inalámbrica? Simplemente la red inalámbrica es la que no requiere de un medio físico, en este caso cables, fibras, para realizar una conexión con los dispositivos. Esto pues se da por medio de las ondas electromagnéticas. ¿Listo? Y la recepción de información se realiza a través de puertos. Bien. ¿Qué ventajas tenemos nosotros en las comunicaciones inalámbricas? Que podemos, bueno, que vamos a tener más flexibilidad porque no vamos a tener cables. Ya que podemos conectarnos desde cualquier lugar, ¿sí? Que hay varias señales libres que podemos tomar. De pronto, no sé ustedes qué otra consideren como una ventaja, que nos da de pronto un poco de libertad para el movimiento, el costo exacto. Las redes inalámbricas son un poco más económicas porque no requiere infraestructura para realizar la comunicación. ¿Listo? ¿Qué otra ventaja de pronto ustedes? Que pues mal que bien todos manejamos las redes inalámbricas. Listo, Ever dice que por el costo, por la infraestructura, por el cableado y todos los dispositivos que vienen allí para la conexión de la red. ¿Qué otra ventaja ustedes ven? Algo relacionado con estética o algo así. Sí, puede ser. Digamos, no falta que la persona que venga a instalar, pues de pronto deje algo suelto y eso sí puede ser. Listo, ya entonces vamos a mirar las desventajas. ¿Cuáles desventajas son las que tienen las redes inalámbricas? La seguridad, La seguridad, la distancia, que la distancia es limitada. Adicionalmente a eso, por obstáculos muchas veces se pierde la señal. ¿Listo? Entonces, pues las redes inalámbricas se pueden clasificar en 4 grupos específicos según el área de aplicación y el alcance que tiene. ¿Listo? Entonces, regálenme un momento. Entonces están las redes inalámbricas de área personal, que son las WPAM. Están las redes inalámbricas de área local, que son las WLAN. Las redes inalámbricas de área metropolitana, que son las WMAN. Las redes inalámbricas de área amplia, que son las WWAN. ¿Sí? Digamos, son las mismas, la misma clasificación que tiene las redes físicas, las redes de cableado, pero simplemente se le añade lo que es el wireless, ¿vale? Entonces, bueno, por el alcance, entonces la WPAM máximo puede tener una conexión hasta 10 metros, ¿sí? Allí, pues, ejemplos son el Bluetooth, lo que es IRDA, lo que es Zigbee y UWB, que ya les voy a explicar cada uno.
¿Listo? Están las WLAN, pues que es la más conocida, que es la red Wi-Fi. La WMAN, que hace referencia a lo que es WiMAX. ¿Listo? Y la W1, que ya es GSM, GPRS, UMTS, y todo lo que son comunicaciones satelitales, celulares. ¿Listo? Entonces, las redes inalámbricas de área personal, entonces están basadas en el estándar 802.15. Ojo ahí, digamos 802.15 en general, pero está el 802.15A, el 802.15B, C, que eso es depende de la tecnología que se vaya a usar. ¿Listo? Más adelante lo veremos. Entonces, digamos, este tipo de tecnología nos permite a nosotros tener una conexión a un máximo de 10 metros, ¿sí? Y por lo general, esto no implica ninguna infraestructura o conectividad directa. Entonces, digamos, si yo conecto mi reloj, mi celular con mi reloj, pues no requiero de pronto de algún access point o de algún modem o de algún router para poder generar esta conexión, sino simplemente entre ellos dos se puede generar la conexión. ¿Listo? ¿Qué características tenemos en las WPAN? Entonces, pues tienen bajo consumo de energía, baja velocidad de transmisión y algunas de las tecnologías que tenemos pues son el Bluetooth, IRDA, que es el que hace referencia al infrarrojo, Zigbee, que es ya lo que hace referencia a la domótica, y Ultra Wideband, que hace referencia, digamos, a nivel empresarial. ¿Cómo? Digamos, con una máquina, ¿sí? Una máquina que de pronto esté contando algún producto o algo, pues hacer para eso se tiene ese tipo de dispositivos. ¿Listo? Entonces, lo que les comentaba, digamos, el Bluetooth pertenece al estándar IEEE 802.15.1. Entonces, bueno, el Instituto de Estandarización Internacional IEEE es el que, digamos, dice que entre ciertos rangos se pueden manejar ciertos porcentajes de ancho de ciertas frecuencias, ciertos porcentajes de ancho de banda, y ellos son los que establecen estos estándares, ¿sí? Entonces, Bluetooth cabe en el 802.15.1, ¿sí? Entonces, pues, Bluetooth es lo que nosotros utilizamos generalmente para conexión de los dispositivos. Esto pues reemplazó varios cables y conexiones que habían entre redes ad hoc. Las redes ad hoc son redes que no requieren de ningún punto en específico para conexión entre ellas. ¿Listo? La clasificación, entonces, pues las Bluetooth se clasifica en clase 1, clase 2 y clase 3, dependiendo la capacidad que se tenga, el alcance que tenga la red Bluetooth. Entonces, 100 metros sería clase 1, clase 2 10 metros y clase 3 1 metro. Eso pues ya depende del dispositivo. Generalmente, digamos, los celulares y lo que son los celulares y los audífonos inalámbricos no soportan más de 10 metros, pero pues hay otros dispositivos que sí. ¿Listo? Entonces, características. ¿En qué se caracterizan lo que son las redes Bluetooth? Entonces, pues tienen bajo consumo de energía, tienen un corto alcance, el uso de estos dispositivos es económico, operan en la banda 2.5 GHz, tienen una velocidad de transferencia más o menos de 720 kilobytes por segundo, y la clase 2 es la más utilizada en el mundo, que es lo que les comentaba, lo que es la red celular. O bueno, como nosotros manejamos el,
los dispositivos móviles en conexión por Bluetooth. ¿Listo? Entonces, IRDA. IRDA, pues también es un bajo consumo de energía. Hace una comunicación unidireccional de punto a punto, ¿sí? Requiere pues de un ángulo estrecho para poder transmitirse. Entonces, digamos, en IRDA está lo del infrarrojo, está el control remoto. Entonces, si ustedes ven de pronto el control remoto, ¿sí? Ustedes ahí ven la forma que tiene de pronto el control remoto donde está el infrarrojo, que tiene cierto, es como cóncavo decirlo así, y con eso pues puede transmitir ese tipo de señal. ¿Listo? También se utiliza en equipos portátiles como los PDAs, las impresoras y las cámaras. ¿Vale? El ZigBee. El ZigBee entonces está basado en el estándar IEEE 802.15.4. Entonces, pues este fue un estándar que abarcó varias aplicaciones. En esta, pues la más importante en la que se está viendo ahorita es en la domótica, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene alta fiabilidad, bajo costo, digamos, las velocidades de transmisión son bajas y tienen bajo consumo de energía. ¿Listo? Este opera en las bandas sin licencia, digamos, eso es lo bueno de las redes WPAM, que la mayoría operan sobre la banda sin licencia 2.4 GHz. ¿Listo? Pero pues esta también está en Profe, 900 pregunta, qué pena. MHz. Sí, cuéntame. ¿Qué es la banda sin licencia? ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que a nosotros nos entregan lo siguiente. Haz de cuenta que venden venden el espectro electromagnético. Así es. Ven y te lo muestro acá. Venden el espectro electromagnético y según las frecuencias tú puedes utilizar dispositivos de manera libre o tienen un costo. ¿Sí? Entonces, ven y te muestro más o menos. Entonces ellos lo que hacen es vender las frecuencias y donde hacen, digamos, la utilización de las frecuencias. Entonces algunas son licenciadas que, digamos, nosotros no hacemos ese tipo de compras o así, sino ya serían los proveedores de servicio, ¿sí? Por ejemplo, les voy a mostrar acá más adelante un cuadro que tengo que nosotros tenemos como cierto segmento para poder transmitir. Entonces, unos son gratuitos, como lo es el 2.4 GHz, pero hay otros que sí requieren de un costo para poder transmitir. Por ejemplo, lo que es la televisión satelital. Entonces, digamos, tú utilizas tu Bluetooth y tú no vas a tener problemas. Tú conectas tu computador y no vas a tener problemas. Pero el proveedor de servicio, quien a ti te brinda el servicio de televisión satelital, él sí tiene que pagar esas frecuencias para que se transmita cada canal. ¿Ves? Ese es eso es, digamos, un ejemplo claro. Mientras que algunas bandas sí son libres, no todas. ¿Listo? Yo me vuelvo por acá. Entonces, ¿sí quedó clara la respuesta? Sí, señora, muchas gracias. Bueno, entonces, bueno, digamos las capacidades que tiene el Zigbee me da a mí pues, lo suficiente para poder
aplicar eso sobre la domótica, poder aplicar esos dispositivos sobre domótica. Un ejemplo pues serían los sensores. ¿Listo? Ya viene lo que es UWB, que es el Ultra Wideband, que ya se basa en el estándar 802.15.3. ¿Sí? Este es el que, como les comentaba, se utiliza pues a nivel industrial, en manufactura, hidrocarburos, ¿sí? Que son, digamos, son de corto alcance, pero más sin embargo, pues entre las tecnologías que se tienen en las WPAM, pues tienen alta velocidad. ¿Listo? Bueno, las características. Entonces, pues que transmite grandes archivos a alta velocidad y a cortas distancias. La velocidad de transmisión de datos está pues entre los 110 megabytes por segundo hasta los 480 megabytes por segundo, ¿listo? Y pues la distancia es muy corta, ¿vale? ¿Preguntas tienen sobre las WPAM? ¿Velocidad? Este en sí no tiene una corta distancia, ¿sí? Lo que hace mejor de pronto el UW es que tiene mayor velocidad de transmisión que los otros, digamos, las otras tecnologías. Pero digamos lo que tú hablas es de un repetidor, sería así, que lo que hace es pues ampliar la señal, ¿sí? Pero no, eso ya es, o sea, estos WPAM son distancias muy cortas, ¿sí? Muy cortas. Entonces ya de pronto tú estás hablando de un repetidor y ese repetidor ya estaría abarcando, pero en las WLAN. Porque esto sí me permite a mí ampliar la señal que yo recibo. ¿Listo? Listo, muchachos. ¿Alguna otra duda o inquietud que tengan al respecto de las WPAM? Listo, entonces pues, uy, alguien listo. Entonces pues las redes de áreas locales inalámbricas o las WLAN están pues diseñadas para proporcionar acceso inalámbrico hasta más o menos 100 metros. Esto pues es lo que generalmente utilizamos en el hogar, en el SENA, ¿sí? Más que todo pues en entornos empresariales también. Decirlo así, simplemente la red WLAN es la misma red Wi-Fi. Entonces pues esta red Wi-Fi o red WLAN se basa en el estándar 802.11. Pero entonces lo mismo que pasa con las WPAM. Es como la generalidad, pero está el 802.11a, .12b, .11c, d, e, y actualmente estamos en el 802.11ac. ¿Cuál es la diferencia que tenemos allí de pronto de las tecnologías, del estándar? Que según el estándar va ampliando la velocidad de transmisión de los datos y se va utilizando lo que es las frecuencias que se utilizan. ¿Quién tiene el micrófono abierto? Listo.
Listo. Entonces, sí, también lo que les comentaba, básicamente lo que cambia en el estándar es la velocidad de transmisión de los datos y la frecuencia que se maneja. ¿Listo? ¿Qué más les comento acerca de las WLAN? Digamos, pues este es un ejemplo de las WLAN. Digamos, la conexión que nosotros tenemos en la casa, la conexión por Wi-Fi también sería una WLAN. ¿Listo? Están, pues también, bueno, de WLAN, ¿tienen alguna pregunta? ¿O todo Profe, quedó claro? por qué hay, se manejan 11 canales en la Porque WLAN? listo, mira, eso lo vamos a ver adelante, acá yo lo tengo, que son los canales de transmisión. Ay, los canales por donde nosotros podemos transmitir la información. Ah, acá está, esto. Pero entonces son canales que dan por sectores, por ciudades, por lo menos en Colombia, nosotros tenemos autorizado el canal 1, el canal 6 y el canal 11 para conexión de redes inalámbricas WLAN. Por eso de pronto cuando uno se conecta a la red, tiene, allí se ve lo que es el canal. Usted se conectó al canal tal. Entonces, por ejemplo, bueno, ya ahorita les muestro una aplicación. Eso es, también encontré pues algunas aplicaciones donde nosotros podemos garantizar de pronto así el nivel de señal que tenemos, tanto de nuestra red móvil como de la red Wi-Fi. Y ahí pues se establece también lo que son los canales, ¿sí? Bien, entonces volvamos por acá. Listo, volvemos acá. Listo, entonces digamos, eh, ya de lo que son las redes inalámbricas de área metropolitana o las WMAN. Entonces, pues estas redes de área metropolitana se utilizan básicamente para algunas ciudades, ¿sí? Algunos, digamos, algunos lugares donde no puede llegar la red cableada, ¿sí? Y ahí como gran ejemplo tenemos lo que es la WiMAX, que pues es la tecnología que nos proporciona a nosotros alta velocidad de transmisión a través de la red metropolitana. Adicionalmente, pues la red inalámbrica metropolitana, ella sí solamente está establecida sobre el estándar IEEE 802.16. ¿Listo? Lo bueno, digamos, de estas redes metropolitanas es que no requieren de un punto de vista para, digamos, de una línea de vista para poder realizar la transmisión y recepción de los datos, sino lo hace omnidireccional. ¿Listo? Pues esto proporciona cobertura a mayores distancias. ¿Qué más? No sé, de pronto si ustedes han escuchado acerca de que el Ministerio de las Telecomunicaciones pues está brindando lo que son este tipo de redes para que se conecten las personas de manera gratuita, personas de pronto de bajos recursos, personas que viven en lugares donde no llega la red alámbrica. ¿Listo? Entonces, pues este opera en dos bandas de frecuencia, que es entre los 2 GHz y los 11 GHz, y entre los 10 GHz y los 66 GHz. Entonces tiene una mezcla de bandas licenciadas y no licenciadas. ¿Listo? Sobre estas redes, nosotros podemos transmitir voz, datos, streaming de manera simultánea. Y esto abarca aproximadamente pues, una distancia de 50 kilómetros desde la estación base. Como les comentaba, no requiere de pronto de una línea de vista entre el emisor y el receptor,
para poder transmitirse, sino que lo hace de manera omnidireccional. Acá está pues un ejemplo de lo que es la red WiMAX. Tiene una estación base y de esa estación base se conecta, digamos, si nosotros vivimos en un lugar lejano, entonces a nuestro modem llega lo que es la red por el WiMAX. ¿Listo? Es emisión omnidireccional para que pueda conectar los dispositivos y tiene pues un rango de 50 kilómetros. ¿Tienen alguna pregunta acerca de la WiMAX? Es pues el ejemplo que hay de las WMAN. Un ejemplo podría ser esa red Wi-Fi de Transmilenio que se conectan en algunas Exacto. estaciones. Exacto, por ejemplo, eso. Digamos, están todos los buses del SITP. Yo no sé de pronto si ustedes han tenido la posibilidad de ver la aplicación que tiene Transmilenio, Transmiapp, que digamos uno verifica ahí y uno pone lo que es la información de la estación donde está, de la estación del SITP donde está, y a uno le va diciendo, ya va ya va el SITP, llega en 5 minutos, llega en 10 minutos, está a 3 estaciones. Y ellos pues no requieren de ningún cableado. Y de pronto, no sé, de pronto si ustedes han visto que en los semáforos en la mayoría hay algunos dispositivos ahí y con esos son los que se comunican. Sí, pero entonces sí, ese sería un ejemplo. ¿Qué otro ejemplo? Pues lo que está haciendo de pronto el Ministerio de las Telecomunicaciones es brindar la red de manera inalámbrica a algunos departamentos que no tienen acceso a sistemas por cableado, áreas montañosas y eso. ¿Listo? ¿De pronto tienen alguna otra pregunta o observación? La distancia máxima son 50 kilómetros para este tipo de red. ¿Listo? Entonces ya vamos con las redes WLAN, W1. Ya digamos, estas redes son las que tienen la capacidad de, digamos, un nivel de transmisión y recepción mayor a 50 kilómetros. Estas generalmente pues suelen ser frecuencias con licencia. Y ya pues esto es lo que nos permite a nosotros es realizar la transmisión de los datos entre países y ciudades a través de satélites o antenas que proveen los servidores de los proveedores de servicio. ¿Listo? Digamos, en esto está lo que es la telefonía móvil, ¿sí? La telefonía no móvil básicamente trabaja por celdas o se divide por celdas, la cobertura sobre celdas. Entonces, en un segmento hay varias celdas donde se van conectando los dispositivos a medida que nosotros nos vamos moviendo. ¿Listo? Instructora, Y tiene qué una base pena. como tal en específico. Señora. Es que no sé si es tu micrófono, pero se oye muchísimo ruido y casi no se te entiende. Espérame un segundito, por favor, y verifico. Estoy de acuerdo, se oye como alguien por allá atrás. Sí, cierto, y entonces uno no capta bien. Listo, no, sí, discúlpenme, sí es acá mío. ¿Eh? Bueno, al igual de pronto que todos ustedes, pues no solamente yo, sino mi familia, pues también tiene que o trabajar o recibir clases de esa manera. Entonces, pues qué pena con ustedes, ya vamos a continuar, ¿vale? Gracias, instructora. Listo, entonces muchachos, las redes móviles, entonces si ustedes se dan cuenta, hay varias antenas móviles y esto lo que hace es que por medio de las celdas que se tienen, esas celdas pues tienen ciertas medidas y se van comunicando y se van, digamos, a medida que uno se va moviendo,
nuestro celular va cogiendo otra celda y otra celda y otra celda y nosotros no perdemos la señal. Entonces, pues esa es una red W1. ¿Listo? ¿Qué más les podría decir acá al respecto? Pues digamos de las redes móviles, han cambiado por generaciones. Está 1G, que simplemente me permitía transmitir voz. Está 2G, que ya empezó a transmitir voz y texto. Lo que es 3G, que me permitió ya transmitir voz, datos y texto, pero a una velocidad no muy alta. Ya entonces pues llegó después el 3.5G, que me permite a mí tener un poco más de velocidad de transmisión de datos. Entonces no sé de pronto si ustedes se han fijado que muchas veces cuando uno está en un lugar donde no hay mucha señal, en la señal empieza a aparecer el H+. Entonces eso hace referencia a que, bueno, a pesar de pronto de que nosotros tengamos ahorita 4G, la señal que recibimos no es la suficiente para poder tener esa conexión 4G. Y ya, pues lo que se ha venido implementando o se espera implementar es la 5G. ¿Listo? ¿Cuál es ¿Preguntas, el avance muchachos? con 5G, profe? La velocidad de transmisión. ¿Cuál es el avance con 5G? Ah, Sí, señores, la velocidad de transmisión, digamos, aún no se ha estandarizado. Todavía está como en proyecto, ¿sí? Sin embargo, pues al igual que todos, va a llegar el momento en que nuestros dispositivos ya vayan a ser obsoletos y tenemos que cambiar a la nueva tecnología, como lo fue desde el 2G, 3G. De pronto, para los que tuvieron celulares, no sé, de pronto si ustedes, alguno tuvo un celular que no tenía SIM card o que la SIM card ya venía incorporada en el teléfono. sí, yo lo Sí, los tuve. primeros. De los primeros celulares, que solamente uno podía hacer llamadas, ¿sí? Y pues en ese tiempo los minutos eran muy costosos. Entonces eso, ya después entonces empezó evolucionando, ya empezaron los mensajes de texto. ¿Listo? Entonces pues tienen preguntas al respecto. No, instructora, yo creo que todo está muy claro. Listo, al igual digamos más en específico vamos a ver lo que eran o sea, digamos esto es como una introducción y después se va a ir desglosando todo para pues explicarlo específicamente y de pronto pues hacer una práctica de eso, ¿sí? Entonces digamos, ¿qué compone una red inalámbrica? Entonces, una red inalámbrica pues primero se compone de una estación base, decirlo así, que serían nuestros dispositivos. El PC, el portátil, el PDA, el celular y cualquier dispositivo que pueda transferir y recibir información de manera inalámbrica. Estos pues deben tener equipado su tarjeta de red inalámbrica. ¿Listo? También se compone de los AP, que son los puntos de acceso, que son los que me ayudan, decirlo así, a realizar una conexión directa entre mis dispositivos, mi estación, para que se unifique directamente en el access point, ¿sí? Ya entonces esta sería una estación base, la otra sería, y mi dispositivo sería la estación, ¿listo? Esto también pues permite conectar dispositivos de manera cambiada o por medio del Wi-Fi. Entonces pues sería un ejemplo como los modem que nosotros manejamos o pues la mayoría maneja la casa, que pueden conectar tanto de manera inalámbrica como de manera cableada. Bueno, listo, continuemos. Entonces ya vamos a hablar de lo que son las topologías inalámbricas. En las topologías inalámbricas tenemos tres.
¿Cuáles son? Entonces, primero está la IBSS, que es la red Ad Hub. Esto no contiene ningún punto de acceso y yo puedo transmitir datos. Ejemplo, entonces cuando nosotros conectamos nuestros celulares. Entonces acá voy a mirar un celular y pongamos un computador. Y habilitamos lo que es la red Wi-Fi, la red Bluetooth. Generalmente, pues las redes ad hoc no requieren de un punto centralizado para poder transmitir o enviar la información. Entonces, digamos acá, yo puedo habilitar mi red Wi-Fi. Acá también puedo habilitar, discúlpenme, mi red Bluetooth. Y ya puede haber conexión entre los dispositivos. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, nosotros miramos cuáles son las redes que tenemos y cuáles podemos como conectar, ¿sí? Y ahí ya me permite la conexión. Entonces, estas son las redes ad hoc. Entonces, vengan acá. Entonces, este computador también tiene Bluetooth. Habilitamos el Bluetooth y esto ya me permite ver los dispositivos que puedo conectar. No requiere de ningún centralizador, ningún router, ningún switch para que haya la comunicación entre los dispositivos. Solamente pues requiere que tenga una tarjeta especial donde pueda emitir y recibir datos a, a ciertas frecuencias. En este caso, pues las 2.4 GHz. ¿Listo? Esta sería una red ad hoc. Ya entonces, vamos, continuemos. Esa es la IBSS. Entonces está lo que es la BSS, que ya consiste en un punto de acceso. Eso ya es una topología, decirlo así, centralizada, requiere de un punto de acceso para que se puedan asociar los equipos. ¿Listo? Entonces eso, por ejemplo, entonces abramos acá el access point. Este sería mi AP y voy a poner mis dispositivos. Listo. Ahí les voy a mostrar. Ahí mis dispositivos se pudieron conectar con mi access point. Y mi access point lo que hace es centralizar toda la información que recibe. Pongamos entonces otro teléfono. ¿Por qué se conectan automáticamente? Porque no le he puesto ninguna restricción al access point. ¿Listo? Entonces sería esa mi red BSS. Requiere de un dispositivo central para que se conecten el resto y puedan transmitir comunicación transmitir datos entre ellos. ¿Listo? Y ya está lo que es la red EBSS, que entonces es ya el conjunto de servicios extendidos, que es la conexión entre varias redes BSS. Es algo como, creo que acá tengo la imagen. No. Entonces sería como si, por ejemplo, yo tengo acá, esta es una red. Es que todos los dispositivos se van a empezar a conectar a todos los, ¿los qué? Se van a empezar a conectar a los access point que ponga. Entonces, pues para eso uno tiene que ponerle ciertas restricciones. Entonces, pongamos acá otro access point. Y acá, y acá. Y eso todo se centraliza con un dispositivo. Entonces acá, un router. Un ejemplo, es un ejemplo.
Ya después pues vamos a hacer la configuración de ellos, ¿sí? Acá, pero entonces, digamos, es la idea para que ustedes la tengan presente cómo sería la red. Entonces serían varias redes, ¿sí? Que se conectan y se pueden comunicar entre ellas. Varias redes inalámbricas. ¿Listo? ¿Qué más les muestro aquí al respecto? Pues también requiere de un sistema de distribución que básicamente es el que a mí me permite la conexión entre los dispositivos. Entonces es como los modem, como los router inalámbricos, que yo puedo conectar dispositivos cableados y no cableados. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? De mi parte, no. No, señora. Listo. Entonces ya digamos, pues acá hay algunos criterios que debemos tener en cuenta para la instalación de este tipo de redes, ¿sí? Entonces, pues generalmente las redes que nosotros vamos a manejar como administradores, pues van a ser las WLAN, ¿sí? Entonces ya digamos, pues debemos tener en cuenta lo que es el ancho de banda, la velocidad que tenemos de transmisión, la frecuencia a la que operan, porque no todos los dispositivos operan a la misma frecuencia, ¿sí? Las aplicaciones que nosotros vamos a manejar, ¿sí? Porque pues si son ciertas aplicaciones que deben tener cierto ancho de banda, pues yo no le puedo, digamos, un ejemplo. Si, digamos, el estándar 802.11a, digamos, tiene una velocidad de transmisión muy baja. Entonces yo no voy a poner de pronto un dispositivo A que esté en el estándar 802.11a para correr una aplicación que me exige tener pues mayor velocidad de transmisión. ¿Listo? También pues debemos tener en cuenta lo que es los usuarios que se van a conectar. Ustedes pues mismos se han dado cuenta que muchas veces en el SENA, cuando todos intentamos conectarnos a la red inalámbrica, pues ya no nos lo permite, porque eso tiene para cierta cantidad de usuarios, para que cierta cantidad de usuarios se conecten. Pero pues es una configuración que hacemos nosotros sobre los dispositivos. ¿Listo? ¿Qué más? El área de cobertura. Entonces no es lo mismo que yo vaya a implementar una red ad hoc que una red WLAN. ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta el área de cobertura que yo tengo y que puedo usar, que los dispositivos me brindan para poder realizar pues ese tipo de instalaciones. ¿Sí? Además, pues digamos, estas redes inalámbricas, que es una de las desventajas que tienen, pues es los obstáculos. Entonces, pues nosotros debemos mirar la ubicación del dispositivo, dónde va a estar, ¿sí? Si puede, digamos, si las frecuencias que se manejan pueden o no pueden pasar lo que es las edificaciones o qué tipo de frecuencias pueden pasar ciertos obstáculos, ¿sí? O cómo se comporta si se encuentra con un obstáculo, ¿sí me hago entender? Entonces hay que tener eso muy en cuenta. Listo, bueno, la disponibilidad de productos en el mercado, digamos, no siempre, generalmente uno mira de pronto algunas cosas económicas, ¿sí? Pero a la hora de pronto de hacer un cambio o algo, el distribuidor ya no existe, la fábrica cerró totalmente y muchos de esos dispositivos únicamente trabajan con dispositivos de la misma marca o ya no se encuentran las piezas en caso tal se presente algún daño. Entonces, pues tener eso muy en cuenta. ¿Listo? Bueno, la planeación y la administración de direcciones IP. Entonces, un ejemplo, en el SENA, pues no se le puede brindar
a todos los equipos, incluyendo celulares, la red Wi-Fi. Entonces, pues para que no haya saturación como tal de la red, se pone o se configura para que únicamente a ciertos dispositivos se les pueda, se les pueda brindar, a cierta cantidad de dispositivos se les pueda brindar lo que es la red Wi-Fi. ¿Listo? Hay que tener en cuenta lo que son los identificadores de red, el SSID. Digamos, lo que me pasaba acá, si yo de pronto saco otro dispositivo y no tengo ninguna seguridad en mi red, no lo divido ni siquiera por nombre, pues el dispositivo se va a conectar a cualquiera de los access point que yo tengo. Eso pues ya depende de la cobertura que tenga mi dispositivo. ¿Sí ven? Entonces pues es importante de pronto tener eso en cuenta. Pues que generalmente realicen es la identificación, el SSID, que lo mantengan es por, digamos, si es la red de invitados, pues que se llame invitados, si es la red empresarial, entonces empresarial, y así por sectores. El SENA es un gran ejemplo, que tiene instructores y tiene estudiantes. Y así pues tiene varias redes para que nosotros nos podamos conectar. ¿Listo? ¿Qué otra cosa? Bueno, la seguridad. La seguridad de pronto es lo más importante ahí, ya que a pesar de los beneficios que tienen las redes inalámbricas, son redes muy inseguras. Entonces uno puede estar transmitiendo datos, recibiendo datos, por ejemplo, yo puedo estar acá verificando mi cuenta de banco y alguien puede estar también conectada a mi misma red Wi-Fi y podría pues hacer, digamos, verificar los movimientos que yo estoy haciendo. Y no solo hecho, digamos, no solo eso, también de hecho, una de las mayores inconvenientes que se tienen con seguridad es, o pues que uno se da cuenta que está haciendo, que tiene problemas de seguridad en la red, es porque hay consumo exagerado de la red. Entonces se satura y nosotros pues nos estamos transmitiendo muchos datos, ¿sí? Entonces pues es una de las maneras que uno puede darse cuenta de que está teniendo algún problema con su red inalámbrica. ¿Listo? Preguntas, de pronto tienen preguntas, dudas, inquietudes sobre pues los criterios técnicos que se tiene para la instalación. Son, digamos, algunas cosas de las que se deben tener en cuenta para instalar una red inalámbrica. ¿Tienen preguntas? Por mi parte, no, señor. De mi Listo. parte tampoco. Vale, listo. Entonces, continuemos. Entonces, ¿qué digamos el medio de transmisión? Básicamente el medio de transmisión que tenemos es el aire y el vacío. Eso es el único medio que tenemos para transmisión de las ondas electromagnéticas, que son las que manejan las redes inalámbricas. ¿Sí? Pues eso ya depende de las frecuencias que se manejen, el tipo de el tipo de transmisión que se vaya a realizar. ¿Sí? Entonces, pues, por ejemplo, están los radios, microondas y está la luz. ¿Vale? Listo. Entonces, digamos, acá tenemos como tal una distribución de lo que es la banda de frecuencia. Entonces, digamos, yo puedo transmitir radio AM entre la frecuencia 300 y la 3000. ¿Sí? Yo puedo transferir ondas de radio de ondas cortas entre los 3 y los 30.000. Por eso no sé de pronto si ustedes se han dado cuenta que cuando uno está escuchando la radio y va de viaje, se pierde la señal en cierto momento y ya empieza a coger la cobertura de el municipio a donde uno está llegando. ¿Sí? ¿Qué más? De igual manera, pues ahí está,
digamos, la banda de frecuencias y en lo que se utiliza este tipo de banda de frecuencias. ¿Qué es la modulación? La modulación es como la manera en que yo puedo enviar la información, ¿sí? Pero entonces esto se los voy a mencionar un poco más adelante. ¿Listo? Bueno, acá están los estándares que les comentaba. Está pues una tabla de pronto resumiendo todos los estándares que se manejan a nivel de las redes inalámbricas, los más importantes, ¿sí? Los más usados. Porque, por ejemplo, lo que es el estándar de las WLAN tiene estándar A, B, C, D, E, F, G, H, I, así. Y ya después volvió a empezar A, B, A, C. Y ahorita pues está esperando al AX. Aún no está estandarizado. Simplemente lo están en análisis, ¿sí? Que tiene pues mayor velocidad de transmisión de los datos. Entonces ahí está como el resumen como tal de los estándares que se manejan. Por ejemplo, en las redes móviles, entonces está el AMPS, GSM, GPRS, UMTS, HSDPA, LTE y lo que es satelital. Eso lo hace directamente con el de VBS2. ¿Listo? Lo que cambia, lo que les mencionaba, es la velocidad de transmisión y el rango que puede tomar. ¿Listo? Acá pues más adelante tengo lo que es el manejo, digamos, a nivel de estandarización. Las W1 están en el 802.20. Sin embargo, es una propuesta. Aún no están estandarizado. ¿Listo? Por eso no se menciona ese 802.20. ¿Listo? Entonces, bueno, como les decía, IRDA ya pues hace referencia a todos los dispositivos que se manejan por infrarrojo. Pues anteriormente los celulares, cuando uno pasaba la información, si recuerdan que los celulares deberían estar pegaditos para poder pasar los datos, la información, una canción, una foto, debían estar pegados pues porque son dispositivos que no tienen mayor cobertura. ¿Listo? No sé por qué se me fue ese dispositivo. Bueno, ya entonces el Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica estandarizó lo que son las redes inalámbricas en la 802.15, 802.11 y la 802.20. ¿Listo? La 802.15, las WPAM. Entonces, en la 802.15 es donde estandariza todo lo que son las redes personales de área personal inalámbricas. Está la 802.15.1, que hace referencia a lo que es Bluetooth. La 802.15.3, que hace referencia a lo que es el Zigbee. La 802.15.4, que son ya las que hacen referencias a UWB, ¿sí? Que es donde se estandariza pues el uso que tienen esos dispositivos. ¿Listo? Está el estándar 802.11 o W, que se estandariza todo lo que es la WLAN. Entonces, como les comentaba, por actualización, por cobertura y por frecuencia de envío y por velocidad de transmisión de datos. Entonces está el 802.11 A, B, C, D, E, F, G, así todos. Pero pues los más reconocidos son el B, que pues fue el primer estándar que se aceptó. Podía transmitir hasta 11 megabytes por segundo en una banda sin licencia que es la 2.4 GHz. Está la 802.11G,
ese fue el sucesor del 811.2.b, que tiene pues mayor ancho de banda. Está el G, que tiene mayor ancho de banda y, pues detecta como tal la interferencia que se tenga de los dispositivos. Está la IEEE 802.11n, que se puede utilizar en dos bandas. Entonces, no sé de pronto si ustedes se han dado cuenta que algunos dispositivos tienen para la conexión en 2.4 GHz y en 5 GHz. Entonces, digamos, nosotros cómo podemos ver eso. Por lo menos yo manejo un software o tengo un software que se llama Wi-Fi Analyzer. ¿Sí se alcanza a ver? No. 20, un poquito más. Yo lo tengo para el celular. Exacto. Ese Wi-Fi Analyzer a mí me permite ver las redes que tengo disponibles y me permite ver si están bajo lo que son los 2.4 GHz y los 5 GHz. Entonces, si mi celular tiene la posibilidad de conectarse a esta red de 5 GHz, puede realizarlo. Entonces, por ejemplo, les voy a mostrar acá un router inalámbrico. No recuerdo, creo que es este. Regálenme un segundo mientras abre. Listo, si ven, acá me permite realizar la configuración de esas dos redes, la 2.4 giga y la 5.4. Entonces, digamos, cambiémosle el nombre. Sala 1. Y vamos a conectar los dispositivos a sala 1. Entonces, acá yo entro a mi dispositivo wireless y le digo que se conecte a sala 1. Y ya él va a hacer la conexión con el router. ¿Listo? Esa conexión que yo hice fue a 5G. Y si yo puedo verificar de pronto acá, bueno, esta es la interfaz que tiene el equipo. Acá pues me permite ver los dispositivos que tengo conectados, cómo se conectan, entre otros. Entonces acá yo puedo realizar la configuración si quiero o no utilizar alguna de las dos bandas. ¿Listo? Listo, sigamos acá. Listo, digamos acá hay como una línea del tiempo del cambio que se ha tenido y desde, digamos, en qué fecha se realizaron esos cambios. Como les comento, pues las más significativas fueron la B, la G, la N y la AC, que es ahorita la quinta generación. Sin embargo, pues como les comentaba, ya está la AX en desarrollo, pero pues hasta el momento es una propuesta. Aún no se ha hecho la estandarización de la estandarización de esa tecnología. Bueno, ¿qué cambia? Les comentaba el ancho de banda y la velocidad de transmisión, lo que yo puedo transmitir y recibir. ¿Listo? Entonces está las WMAN, que están bajo el estándar 802.16. Ya pues que este permite pues un ancho de banda grande y además permite lo que es una cobertura más amplia, ¿sí? Entonces pues está simplemente en las WMAN, el único ejemplo que hay son las WiMAX, ¿sí? Entonces pues ya las WiMAX han desarrollado y se han posicionado como pioneros en algunos servicios, en algunos países y ciudades donde los servicios son imposibles de pronto de llegar. ¿Listo? Sobre este tipo de red yo puedo transmitir voz, puedo transmitir datos, puedo transmitir streaming. ¿Listo? Pues como les comentaba,
está en bandas licenciadas y no licenciadas. Puede transmitirse allí. Pueden cubrir distancias pues amplias, es escalable y puede acoplarse a otras tecnologías como lo es la red Wi-Fi. Entonces yo puedo tener WiMAX y yo puedo recibir mi señal por WiMAX y a partir de eso puedo también tener mi red Wi-Fi. ¿Listo? Y no tiene ningún problema para poder acoplar las dos tecnologías. ¿Listo? Entonces acá los estándares móvil. Entonces está el 1G, que es la primera generación. Era pues una comunicación analógica y fue diseñada exclusivamente para lo que era transmisión de voz. En ese momento pues no se consideró la transmisión de datos y tenían pues una velocidad de transmisión muy baja. ¿Listo? Ya llegó pues la segunda generación, que ya es una tecnología digital, digamos, se generalizó como tal en la red GSM. No sé de pronto si ustedes recuerdan de Comcel, que Comcel GSM, ahora el Comcel GSM, que hacía referencia a eso, era las 2G, a la segunda generación. Sí. ¿Listo? Ya pues ahí esto, digamos, esta segunda generación me permitió el envío también no solo de voz, sino de mensajes de texto. Y tenía una baja velocidad de pronto a las que manejamos hoy en día, pero más alta que la primera generación. ¿Listo? Tenía pues una transmisión de velocidad de los datos de 64 kilobits por segundo. ¿Listo? Ya entonces llegó la 2.5G. No sé de pronto cuando ustedes no tienen señal, les aparece la E. Muchas veces les aparece solo una E o el H más. Entonces, la sola E hace referencia a la generación 2.5 GHz. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que tiene mayor velocidad de transmisión, pero de igual manera solamente se podría enviar mensajes de texto y lo que era voz. ¿Listo? Entonces ahí ya llegó lo que era la tercera generación. Eso fue alrededor del año 2000. Ya pues la velocidad de los datos en ese momento pues era de 2 megabytes por segundo. Y ahí entra pues lo que es la transferencia de voz, de mensajes y de datos. ¿Listo? Ya digamos hubo una mejora en la 3G, que es la 3G.5, que simplemente lo que cambió es que tiene mayor velocidad de transmisión de datos. En este caso, pues son 14 megabytes por segundo. ¿Listo? Ya viene entonces la cuarta generación, que es donde nosotros ahorita estamos situados. Entonces, pues ya podemos transmitir voz, podemos transmitir datos, streaming, todo casi en tiempo real, ¿sí? Entonces, este me proporciona a mí una velocidad hasta 5 gigabytes por segundo, ¿sí? Y ya viene lo que es la quinta generación. Pues se esperaba que, bueno, todavía se espera que en el año 2020 ya pues se dé a conocer esta generación. Esta pues generación maneja unas velocidades de entre 20 gigabytes por segundo de descarga y 10 gigabytes por segundo de subida y una latencia no muy alta. Entonces, pues es como si nosotros estuviéramos casi que trabajando con un dispositivo cableado que tenga exclusivamente el uso para mí. ¿Listo? Pero pues es algo que están implementando en China. Dijeron pues que para el año 2020, pero pues de igual manera esperar a ver qué pasa con el lanzamiento de esta mejora de tecnología. Bueno, entonces ya están las comunicaciones satelitales. Entonces pues son, digamos, son las comunicaciones, requiere como tal de las
transmisión de satélites, por medio de satélites, ¿sí? Y pueden cubrir un área sobre la superficie de la Tierra. O sea, lo que son los satélites por porciones, de pronto, no sé, de pronto si ustedes lo tengan presente, esos por porciones que hay ciertos satélites. Entonces está uno para para cierta parte del mundo. Entonces, el me espérenme un segundo. Listo, no. Ya cuando recuerden lo que les iba a decir, se los confirmo. Pero ya digamos esto es por sectores. Puede transmitirse pues a manera, tiene digamos la cobertura mundial, ¿sí? Esto pues se utiliza para zonas remotas, islas donde no hay cables submarinos y donde no llega el servicio. Entonces, no sé, de pronto un ejemplo, digamos ahí, son las comunicaciones que manejaban esos pillos. Esos pillos manejaban era comunicaciones satelitales. Son las, digamos, las que no son tan comunes, entonces por ende no están como registradas, decirlo de esa manera, y por eso es que algunos pillos se comunicaban de esa manera, por medio de comunicaciones satelitales. Digamos, hay internet satelital. No, no tienen un ancho de banda muy alto, ¿sí? Sin embargo, pues para personas que no tienen el acceso a Internet de manera cableado y aún así pues requieren de ese servicio, pues es una buena opción, ¿sí? Eh, listo. Ya digamos, pues muchachos, les iba a mostrar lo siguiente. Acá es este. Listo. Entonces, pues tengo un pequeño taller, decirlo así, para que ustedes complementen la información que yo les brindé. ¿Listo? Entonces es una presentación. Les voy a dar una presentación y la idea es que ustedes la completen en grupos. Entonces un grupo completa la diapositiva 9, un grupo complementa la diapositiva 10, la 11, la 12 y la 13. Discúlpenme, por grupos complementan las diapositivas que hacen falta. Entonces, regálenme un momento, les muestro. Eso lo dejas en el Classroom, ¿sí? Sí, yo ya eso lo subo al Classroom y ponemos la fecha de una vez. Para la entrega es algo muy sencillo. Solamente, digamos, es para que ustedes tengan algunos conceptos claros para continuar con la temática. Y les iba a mostrar la presentación, que es esta. Espérenme un segundo. Regálenme un momento, por favor.
Listo, ¿me escuchan? Entonces, pues digamos, esta es la presentación. Tiene algunos términos básicos de los que les brindé y ahí ya entonces acá es para que nosotros consultemos y las llenemos por grupos. ¿Listo? Es muy importante esto, lo que les decía. Digamos, algunas ondas se pueden reflejar, otras se pueden cruzar los obstáculos, otras más bien se dispersan, ¿sí? Entonces, de pronto es necesario que tengamos estos términos en cuenta y los tengamos presentes ya cuando vayamos a mirar también lo de antenas. ¿Listo? Entonces, yo les voy a hacer... Dime. Esto, digamos, sí y no. Por lo menos ahí estaría la dispersión, que la dispersión es como cuando las ondas tienen que pasar los obstáculos, ¿sí? Que se dispersa la señal a medida. Entonces eso sí me puede generar para mí un retardo. Por ejemplo, si nosotros vemos las señales satelitales, tienen un retardo más pequeño que una conexión que yo tenga por medio del cableado. Entonces es más que todo eso. Eso es cómo pues se manejan las ondas o cómo las ondas electromagnéticas reaccionan a lo que son los obstáculos. ¿Listo? Porque ¿qué es lo que pasa? Digamos, hay unas ondas que están por modulación AM. Entonces, ¿qué es esa modulación AM? Que es por amplitud. Es decir, que esas ondas tienen mayor amplitud, pueden alcanzar mayores distancias y pueden hasta pasar algunos obstáculos, ¿sí? Pero, pues digamos, casi no son usadas. Entonces, es eso, ¿sí? Ya están, digamos, la modulación por FM, que ya van por frecuencia. Entonces, la velocidad de transmisión es más alta, pero no puede alcanzar tanto distancia. ¿Listo? Entonces, digamos, esto es como para que tengamos esos términos en cuenta para ya cuando vayamos a ver eso en específico. ¿Listo? Y ya, entonces, pues es básicamente responder unas preguntas pequeñas, llenar las diapositivas y que ya ustedes investiguen los parámetros de certificación, materiales, equipos y herramientas que se utilizan para las redes inalámbricas. Entonces, por ejemplo, uno de los herramientas que se utilizan para la certificación de las redes inalámbricas puede ser el Wi-Fi Analyzer. Allí me dice a mí cómo está mi red, quiénes están conectados. Entonces es una manera que yo tengo de certificar que mi red está funcionando bien y que no se conectan pues personas que no pertenezcan como tal al grupo al que yo tengo permitido. ¿Listo? Entonces hay más dispositivos, están los analizadores de espectros. Los analizadores de espectros a mí me permiten, es como hacer un testeo de las frecuencias para poder conectar mis dispositivos. Ya digamos muchos dispositivos que trabajan por radio, ¿sí? Son dispositivos que simplemente ellos toman las frecuencias libres, que quede claro, de las frecuencias libres, toma la mejor frecuencia y allí se conecta. ¿Listo? Entonces, de pronto, como para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Y ya hacemos una socialización de eso. Dentro de 8 días hablamos de qué encontraron, validamos eso, lo suben también al Classroom y ya lo voy a subir aquí para que ustedes lo tengan ahí. Por favor, el que tenga problemas, ¿quién tiene problemas con el correo?
¿Alguno tiene problemas con el correo? Sí, no, tal vez de pronto. Hasta lo último que sabíamos ya todos tenían acceso. Listo, porque de pronto yo los agregué a todos a lo que es el Classroom, pero puede que, puede que ustedes tengan algún inconveniente y pues no pueda ver las actividades. Entonces, pues, por mí no hay problema, yo también se las puedo facilitar por correo. Entonces, subamos acá rápidamente. Regálenme un momento acá, por favor. Sí, sí. Trabajo. Listo, muchachos, por favor verifiquen. Ahí ya estoy subiendo la actividad para que la descarguen y la realicen. ¿Listo? Esta. Yes. Listo, esa actividad entonces es para que ustedes la realicen y para que la suban antes del día. Ya les digo. Antes del día 19. De igual manera es una actividad muy sencilla, ¿sí? Y ya entonces dentro de 8 días vamos a hablar de los certificadores de las redes inalámbricas. Y para allí, entonces, pues voy a utilizar dos aplicaciones. Si ustedes me regalan un momento, se las muestro rápidamente para que de pronto las vayan teniendo en el celular. Y explico cómo sería la actividad y hacemos un taller durante la clase. Bueno, Ingeniera, se supone que ya debe aparecer la tarea en el Classroom. En el Classroom. No, porque no la he terminado de cargar. no, Ah, ya, ahora sí. ya.
Ahora sí ya debe aparecer y permítanme, yo les muestro. Sí, ahora sí aparece. Listo, espérenme un momento, yo les muestro, ingreso acá a la... ¿Me escuchan? Ingeniero, ¿y cómo vamos a organizar los grupos o cómo va a ser para que ninguno repita la diapositiva? Ah, listo, entonces espérame un segundo, cuadramos eso bien. Entonces, bueno, les iba a mostrar acá algo. Compartir. Compartir pantalla. ¿Ustedes ven mi pantalla? No, señora. Espérenme un segundo. ¿Listo? Entonces, digamos, sería esta aplicación. Se llama Network Cell IFO, que me permite ver las redes a las cuales yo estoy conectada. Entonces son redes móviles. Yo tengo mi móvil Éxito y mi móvil Movistar. Instructora, qué pena. Poco se le escucha. Que ahí acá me muestra. Instructora, se le va la voz. ¿Me escuchan mejor? No, no, señora. ¿No? Ahora sí. Ya, ahora sí. Listo, entonces les... Espérame un segundo. ¿Listo? ¿Me escuchan ahora sí? Entonces, digamos, este es para que nosotros certifiquemos las redes móviles, la recepción que yo tengo de potencia, la señal a ruido, ¿sí? Digamos, acá en mis dos INCAR me muestra cuál está mejor, la historia que yo tengo a través de la conexión de las redes, ¿sí? Si estoy conectada por 2G, por 3G, por 4G, ¿listo? De pronto para que ustedes la tengan presente. Acá me muestra las redes que yo tengo disponibles, las celdas que tengo disponibles, ¿sí? Para donde pues yo estoy ubicada y el rango que tengo para tomar las redes, ¿listo? Entonces ahí como tal, ese sería una. Y la otra sería esta, la que les comentaba del Wi-Fi Analyzer. Regalen mi momento, que este ya me permite ver mi red aquí en la casa. Entonces, digamos, me tengo que conectar a la red Wi-Fi. Tengo, me muestra las redes que tengo disponible en 2.5G, en 2.4 y en 5. Esperen que no ha cargado. ¿Se les quedó la pantalla bloqueada? Sí. Sí, señora. Uy, no sé qué. Porque me conecté a la red Wi-Fi. Sí, señora. Listo. Ahí ya me muestra
el nivel de señal que tengo. Me muestra las redes que tengo disponible en 2.4 GHz. Bueno, se demora un poquito en cargar. Y las que tengo disponibles en 5 GHz. Me muestra la potencia que tengo de señal, los canales que estoy usando y acá, digamos, hace comparación con las redes que hay en la zona, ¿sí? Para ver cuál tiene mayor recepción. Y esto ya pues me muestra qué canal estoy utilizando, me recomienda un canal y me dice pues que la red que tengo no es tan buena, que debería conectarme por medio de otro canal. ¿Listo? En 5G. Entonces también esto me permite a nivel de seguridad, acá seguridad, espérenme un segundo, listo. A nivel de seguridad este me permite, creería yo que mucho, Se te va y la me voz. permite desde ahí también bloquearlo. ¿Listo? Entonces digamos ahí se ven los dos dispositivos conectados, pero con segura de que hay más, pero no sé por qué punto no lo toma. Pero entonces básicamente esos son los, digamos, algunas aplicaciones que tenemos para hacer certificación de las redes inalámbricas a nivel, a nivel, digamos, de celular y a nivel ya de red Wi-Fi. ¿Listo? Sí. Y ahí yo puedo bloquear. Entonces, por ejemplo, este en específico, yo verifico que no, que no es un dispositivo conocido y puedo realizar el bloqueo. Sin embargo, para realizar ese bloqueo, pues se debe acceder como tal al router para hacer esa configuración. ¿Listo? Que eso pues ya lo vamos a ver más adelante, ya cuando miremos las configuraciones sobre los routers inalámbricos. Listo, voy a dejar de compartir mi pantalla. Regalen un momento. Listo. Estos son algunos de los ejemplos que les iba a mostrar. De igual manera, yo les voy a explicar dentro de 8 días cómo ¿Será se que le damos una, maneja. será que le damos una esperita a los chicos que ingresen? Que es que creo que todos se salieron. Sí, es que se me cerró la reunión, no sé por qué. Qué pena con ustedes.
Ven un fallo, Leonardo. Yo estaba leyendo el correo, pero no lo recibí. ¿A dónde me lo enviaste, perdón? Espérame que creo que es el otro compañero que se llama Leonardo también. Ah, ok. Sabemos como tres Leonardos en el grupo. Y J. Vargas. No sé, pero yo no he recibido la información. Vale, listo. Desde el mismo que yo les envié para que se conectaran a la sesión. Es ese mismo correo. Sí, muchachos, yo les puedo compartir la información. Si quieren, yo se las comparto de una vez. Lo de inalámbricas, la presentación que les estaba explicando ahorita, para que ustedes la tengan allí presente. La voy a dejar en el Classroom, en el, como en el inicio. Ahí voy a compartir toda la clase que tengo al respecto, ¿vale? Listo, muchachos, pues simplemente les estaba mostrando, les estaba mostrando pues algunas aplicaciones que se utilizan para realizar la certificación de las redes. ¿Listo? Era pues simplemente eso, ¿vale? Y ya, muchachos, no sé de pronto si tengan dudas, preguntas o inquietudes hasta el momento. Profe, una pregunta, lo del taller en cuanto a la diapositiva, ¿la escogemos al azar o...? Ay, eso estábamos haciendo, eso era lo que estábamos haciendo. Listo, la idea es que realicen grupos de 3, ¿sí? Y miremos a ver, regálenme un momento y yo miro cuántas, qué es la información que falta. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces son 5 diapositivas. ¿Y cuántas personas somos? Sé que no somos muchas. Son 26. Listo, ahora sí ya lo recibí. Listo. Hagamos lo siguiente para que no nos compliquemos con usted que escoge, usted que escoge. Hagan grupos de 3 y completen todas las diapositivas. Y entre todos hacemos como una recopilación de la información, los puntos de vista que encontraron de más que el resto no. Y con eso iniciamos la próxima clase. ¿Listo? Para que no nos compliquemos más. En grupo de 3 llenan las diapositivas. ¿Vale? Listo, profe. Y otra pregunta, para conectarnos a la próxima clase con el mismo enlace, igual también para el diagnóstico. Déjenme, digamos, por ahora sí, ¿sí? Por ahora sí, pero déjenme y yo les confirmo porque pues se va a aplicar lo que es el territorio. Entonces ya se nos autorizan a nosotros a utilizar esa plataforma para que se realice las clases, entonces sí, pero por ahora sí, quedamos. Iniciamos a las 6:30 por el mismo link. Es el mismo link para todas las clases, ¿vale? Ok, profe, listo, gracias.
Entonces, pues muchachos, de igual manera, cualquier cosita, yo estoy pendiente y ya pues, les compartí mi correo. Por favor, no me vayan a enviar más cosas al correo personal. Y ya, muchachos, pues cualquier cosita yo estaría presente. Hablamos pues nuevamente el viernes. Bueno.